Aquella noche algo cambió. No lo noté de inmediato, pero lo sentí en el aire, en esa pausa casi sagrada que se forma justo antes de que pase algo importante. Rocky, mi perro, se acercó en silencio como solía hacerlo, pero esta vez no fue igual. Apoyó su cabeza en mi pecho con una lentitud casi humana, como si supiera que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. No era un gesto impulsivo, era un abrazo real, firme, profundo, como si tratara de evitar que me desmoronara por dentro. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, sintiendo su calor, su respiración pesada. Acaricié su lomo sin decir palabra, intentando calmar una ansiedad que no comprendía. La casa estaba en silencio, solo se oía el crujido de las paredes y el viento colándose entre los árboles. La pantalla del teléfono brillaba sobre la mesita de noche, pero mis ojos ya no la veían. Algo se avecinaba. Algo que cambiaría mi mundo para siempre. Y aunque aún no lo sabía, ese abrazo era el último intento de advertencia. Porque en esa calma aparente estaba escondido el comienzo de todo. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la sensación persistente de que algo no estaba bien. Rocky seguía ahí, pegado a mí como si fuera parte de mi propio cuerpo. Su respiración pausada, sus ojos cerrados, y ese calor que me anclaba, que me obligaba a quedarme en el presente. Traté de racionalizarlo, quizás solo estaba cansado, quizá era uno de esos momentos en que los animales simplemente buscan compañía. Pero no. No era eso. Había una intención en su gesto, una urgencia muda que me revolvía por dentro. Mi mente sin querer comenzó a desandar el camino del tiempo. Pensé en la primera vez que lo vi, en ese rincón polvoriento del refugio. No ladraba, no saltaba, ni siquiera intentaba llamar la atención. Solo me miraba. Como ahora. Una mirada que contenía algo que yo no podía descifrar entonces, y que tampoco podía entender del todo ahora. Recordé cómo me acompañó durante noches interminables, en esas madrugadas en que el insomnio se disfrazaba de ansiedad, y el silencio pesaba como una manta mojada. Rocky nunca exigía nada, solo estaba. Como si supiera que su presencia era suficiente. Me había salvado tantas veces y sin embargo nunca me detuve realmente a pensarlo. No hasta esta noche. Lo observé de reojo. Sus orejas se movieron levemente, captando un sonido que a mí se me escapaba. Luego alzó la cabeza y me miró directamente. Esa mirada suya, tan lúcida, tan humana, me heló la sangre. Me incorporé lentamente. ¿Qué pasa, chico? Susurré, aunque sabía que no obtendría respuesta. Él se levantó, caminó unos pasos hacia la ventana, se detuvo y volvió a mirarme. Como si me invitara a ver lo que él veía. Me acerqué con cierta duda. Afuera, la oscuridad parecía más espesa de lo normal. Las ramas de los árboles se mecían apenas, como si algo más que el viento las empujara. Todo estaba en calma, sí, pero una calma tensa, pesada, cargada de algo que no sabía nombrar. Sentí un leve escalofrío en la nuca. Rocky emitió un sonido leve, una especie de gruñido contenido, no de amenaza, sino de alerta. Volteé hacia él. Estaba completamente erguido, los ojos fijos en la línea de árboles. Intenté ver lo que él veía, pero solo encontré sombras. Sombras y silencio. Me giré para volver a sentarme, pero antes de poder moverme, él dio un paso hacia adelante, sus músculos tensos, el cuerpo en posición de espera. Fue entonces cuando lo sentí. Un golpe sordo en el pecho. No físico, no tangible, pero real. Algo en algún lugar acababa de cambiar. Y aunque aún no lo entendía, supe con certeza que ya no había vuelta atrás. No pude dormir esa noche. Me acosté con los ojos abiertos, escuchando cada crujido de la casa, cada soplo del viento afuera. Rocky permanecía a mi lado, vigilante, sin cerrar los ojos más de unos minutos. Cada vez que yo me movía, él se incorporaba con ese silencio que solo tienen los que ya han vivido demasiado. Había una tensión invisible entre nosotros, como si compartiéramos un secreto que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Traté de convencerme de que todo era producto de mi mente, que no había nada más allá de una noche inquieta y una imaginación agitada. Pero algo me pesaba en el pecho, algo antiguo, como si un recuerdo enterrado estuviera intentando salir a la superficie. A medida que avanzaban las horas, esa sensación se hacía más intensa.
Me levanté, caminé por la casa, prendí luces, abrí ventanas, tomé agua. Nada ayudaba. Rocky me seguía de cerca con pasos lentos, como si temiera que en algún momento me desvaneciera. Entonces lo vi hacer algo que nunca había hecho. Se paró frente al espejo del pasillo, ese que siempre evitaba porque le causaba curiosidad o nervios, y se quedó mirándose. No a sí mismo, no a su reflejo, sino como si esperara ver algo más detrás del vidrio. Yo me congelé. No sabía si hablarle, si apartarlo, si simplemente cerrar los ojos y fingir que todo era normal. Pero mis pies no se movieron. Mi voz tampoco. Rocky soltó un suspiro largo, profundo, y caminó hacia mí. Apoyó su cabeza en mi pierna y se quedó quieto. Fue en ese momento, con su peso cálido contra mí, que algo dentro de mí se quebró. No era miedo. Era reconocimiento. Algo en mí sabía que lo que sentíamos no era nuevo. Que ya habíamos estado aquí, en este mismo tipo de noche, en esta misma emoción que no se puede nombrar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me agaché y lo abracé con los ojos cerrados, como si ese gesto pudiera protegernos a ambos de lo que sea que estuviera por venir. No sabía por qué, pero sentí la necesidad urgente de hablarle. Perdón por no haberlo visto antes, murmuré contra su pelaje. Perdón por no escucharte. Rocky permaneció inmóvil, como si entendiera cada palabra. Entonces, sin previo aviso, levantó la vista y fijó sus ojos en la ventana. Y yo también lo sentí. Una corriente de aire helado cruzó el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Una energía sutil, distinta. Como si algo o alguien acabara de pasar entre nosotros. Me giré lentamente hacia el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me reconocí del todo en el reflejo. Me quedé frente al espejo sin saber qué pensar. Mi reflejo seguía allí, pero algo no encajaba. Era yo, sí, pero al mismo tiempo no lo era. Mis ojos parecían más oscuros, como si cargaran un peso que recién ahora podía ver. Mi rostro tenía una expresión que no reconocía, una mezcla de agotamiento y algo parecido al miedo. Rocky, aún a mi lado, no apartaba la vista del vidrio. Era como si también viera lo mismo que yo, o algo más. Mi piel se erizó sin motivo aparente. Respiré hondo, intentando recuperar el control. Solo estás cansado, me repetí mentalmente, pero ni mi mente se lo creía. Di un paso atrás, alejándome del espejo como si eso bastara para borrar la sensación. Me apoyé contra la pared, sentí su frialdad atravesar mi camisa. Rocky se sentó frente a mí, mirándome con esa calma extraña, casi solemne, como si supiera que necesitaba silencio más que consuelo. Y en ese silencio comenzaron a surgir pensamientos que había evitado durante semanas. Recordé las noches en que no lograba dormir, los días en que sonreía por inercia, los momentos en los que fingía estar bien solo para no preocupar a nadie. Pero él lo sabía. Siempre lo supo. Empecé a preguntarme si aquel abrazo no fue solo una advertencia, sino también un gesto de despedida. La idea me atravesó como un rayo. ¿Estaba Rocky tratando de decirme adiós? No quería imaginarlo, pero mi intuición comenzaba a gritar verdades que mi razón se negaba a aceptar. Caminé hacia la sala con el corazón encogido. Todo parecía igual, pero nada lo era. Las sombras en las esquinas parecían más densas, el tic-tac del reloj sonaba más fuerte. El mundo estaba ahí, pero distante. Me senté en el sofá. Rocky se acomodó a mis pies. Apoyó su cabeza sobre ellos, como solía hacer cuando notaba que yo estaba demasiado perdido. Acaricié su lomo una vez más con lentitud, con una ternura nueva, como si cada caricia pudiera detener el tiempo. Cerré los ojos por un momento, solo uno. Pero al abrirlos, lo noté. Rocky estaba mirando fijamente hacia la ventana del fondo, esa que daba al jardín trasero. Me incorporé lentamente. ¿Otra vez?, dije en voz baja, casi sin aire. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. Al principio, no vi nada. Pero luego y ahí estaba. Esa misma figura alta, inmóvil, oscura entre los árboles. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí. Observándonos. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor desesperado. Sentí que las piernas me temblaban. No supe si dar un paso atrás o quedarme paralizado.
Rocky, sin embargo, se levantó. Se puso delante de mí, firme. Como si supiera que esta vez, algo iba a cambiar. No podía apartar la vista de esa figura entre los árboles. Estaba allí quieta, sin forma definida, como una sombra más densa que la propia noche. Pero lo que más me perturbaba no era su presencia, sino la certeza instintiva de que también me miraba. No con ojos, sino con algo más profundo, como si su atención traspasara el cristal, los muros, y se clavara directamente en mi pecho. Rocky se mantenía firme frente a mí, el cuerpo tenso, pero sin emitir sonido alguno. Ni gruñidos ni ladridos. Solo un silencio contenido, como si supiera que cualquier ruido podría romper un equilibrio frágil que no comprendíamos del todo. Apoyé una mano sobre su lomo buscando consuelo, pero esta vez fui yo quien tembló. No era miedo común lo que sentía. Era otra cosa. Un tipo de reconocimiento. Como si esa silueta allá afuera representara algo que siempre había estado cerca, pero que me negaba a ver. El pasado, el dolor no resuelto, los fantasmas internos. Me pregunté con una punzada en el estómago si todo esto estaba realmente ocurriendo o si era mi mente la que comenzaba a desmoronarse. Pero la mirada de Rocky me anclaba. Él no dudaba. Él veía lo mismo. El silencio de la casa era irreal. Incluso el reloj parecía haber detenido su marcha. Quise hablar, decir cualquier cosa que me devolviera a la normalidad, pero no encontré palabras. La garganta seca. El pecho apretado. Di un paso hacia la puerta trasera sin pensar demasiado. Rocky me siguió caminando con precisión, como si hubiera estado esperando ese movimiento. Giré el pestillo lentamente sintiendo el frío colarse por la rendija. El aire tenía un olor extraño, metálico, como cuando una tormenta se avecina. Abrí del todo. El jardín se extendía ante mí, iluminado apenas por la luz tenue de la luna. Nada se movía. Ni una hoja. Ni un insecto. Solo nosotros y ese algo al fondo. Respiré hondo. El primer paso fuera de la casa fue como cruzar un umbral invisible. Rocky no se separó de mi lado. Caminamos juntos con pasos lentos, medidos. La figura permanecía allí, pero algo en su forma comenzaba a cambiar. Ya no era una silueta amorfa. Empezaba a parecerse a alguien. Algo dentro de mí se resistía a mirar demasiado fijamente. Pero también sabía que debía hacerlo. Avanzamos unos metros más. Fue entonces cuando lo sentí. No el frío. No el miedo. Sino algo que dolía más, el recuerdo. Un recuerdo tan antiguo que creía olvidado. Rocky se detuvo en seco. Me miró con una mezcla de ternura y advertencia. En ese instante entendí que no era una amenaza lo que nos esperaba allí afuera. Era una verdad. Y ya no podíamos seguir huyendo de ella. Me quedé inmóvil frente a esa figura que, poco a poco, comenzaba a tomar una forma más reconocible, aunque mi mente se negara a aceptarla. No había rasgos definidos, pero había una presencia, una esencia que me resultaba dolorosamente familiar. Rocky, aún a mi lado, no emitía sonido, pero su cuerpo estaba completamente erguido, como si supiera que habíamos llegado al punto de no retorno. Mi respiración se volvió irregular. Cada paso que había dado hasta aquí me pesaba en los hombros. Era como si el jardín se hubiera transformado en un espacio fuera del tiempo, un escenario construido solo para este momento. La figura permanecía inmóvil, pero algo en ella me llamaba. No con voz, sino con memoria. Entonces, sin saber exactamente por qué, comencé a recordar cosas que llevaba años enterrando. La última discusión con mi padre antes de que se marchara sin despedirse. El día en que perdí a alguien que amaba y nunca logré llorar como debía. Los silencios largos frente al espejo, las palabras que nunca dije, las emociones que tapé con rutinas y pantallas. Todo volvió de golpe. Y en medio de ese torbellino, lo entendí, esa sombra no venía de fuera. Era mía. Era todo lo que no había querido enfrentar. Rocky lo había sabido desde el principio. Por eso me abrazó aquella noche. Por eso no se separó de mí, por eso sus ojos hablaban incluso cuando él callaba. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Me llevé una mano al pecho y di un paso atrás temblando. Pero Rocky no se movió.
Se quedó firme, mirándome. Su calma me sostuvo como siempre lo había hecho. Acaricié su cabeza con una ternura desesperada, buscando un ancla en su mirada. Y él, con esa tranquilidad suya tan antigua, me devolvió una sola cosa: presencia. Ni promesas ni soluciones. Solo estar. Justo cuando pensé que no podía con más, la figura al fondo del jardín dio un leve paso adelante. Apenas perceptible, pero suficiente para hacerme retroceder otro paso. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, aunque sabía que era yo quien se tambaleaba por dentro. Rocky se interpuso entre nosotros, no con agresividad, sino con decisión. Como si dijera: todavía no. Aún no está listo. Yo tampoco lo estaba. Lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, quería estarlo. Me arrodillé lentamente junto a Rocky, lo abracé con fuerza y cerré los ojos. El silencio que nos rodeaba ya no era amenaza. Era espera. Una pausa antes de algo importante. Porque lo que sea que estuviera allí afuera, o aquí adentro, estaba a punto de manifestarse. Y esta vez, yo no iba a huir. Permanecí arrodillado junto a Rocky, con los ojos cerrados, tratando de ordenar el caos dentro de mí. El aire era espeso, como si el mismo mundo contuviera la respiración. Sentía el peso de todas las emociones retenidas durante años presionando mi pecho, como si el simple acto de estar allí, enfrentando lo que fuera esa figura en el jardín, desatara un sismo interno. Rocky no se movía, pero su cuerpo cálido contra el mío era lo único que me mantenía en pie, aunque estuviera en el suelo. Me pregunté cómo lo sabía. Cómo había entendido que esta noche no era como las demás. Que ya no era solo tristeza lo que arrastraba, sino una especie de deuda conmigo mismo. Abrí los ojos lentamente. La figura seguía allí, pero ya no parecía tan distante. O quizás era yo quien había dado un paso, aunque solo fuera dentro de mí. Había algo en su presencia que ya no me aterrorizaba, aunque seguía siendo inquietante. Era como mirar un viejo álbum de fotos que uno evitó durante años. El primer vistazo duele, pero después empieza a sanar. Rocky giró apenas su cabeza y me miró. Fue una mirada larga, profunda, sin apuro. Como si me diera permiso. Como si me dijera: ve. Me incorporé con torpeza, sintiendo las piernas temblorosas pero decididas. Di unos pasos hacia adelante despacio, con cada músculo en alerta. El jardín estaba envuelto en una quietud casi sagrada, como si todo a mi alrededor supiera que estaba cruzando una frontera invisible. La figura por primera vez pareció moverse realmente. No era solo un cambio de postura, era un acercamiento, una respuesta. Un acto de aceptación. Entonces ocurrió algo extraño. No escuché una voz, pero una frase se formó en mi mente con una claridad escalofriante: no has fallado. Solo te alejaste. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No entendía de dónde venía esa frase, si era mi mente, la figura, o una parte de mí que por fin se animaba a hablar. Pero el dolor que sentí no fue castigo, fue alivio. Como si algo que llevaba años comprimido finalmente se liberara. Quise gritar, correr, llorar y reír al mismo tiempo, pero solo me quedé allí, de pie, sintiendo como una grieta en mi interior comenzaba a cerrarse. Rocky se acercó por detrás, apoyando su cabeza en mi mano. Fue entonces cuando lo noté: la figura se había desvanecido. No se fue corriendo. No desapareció de golpe. Simplemente ya no estaba. Como si su propósito se hubiera cumplido. Pero antes de que pudiera sentir algo parecido a paz, algo cambió. Una ráfaga de viento frío cruzó el jardín y las luces de la casa parpadearon. Rocky levantó la cabeza bruscamente, sus orejas tiesas, su cuerpo en alerta. Lo miré con el corazón encogido. Porque por primera vez desde que todo esto empezó, sus ojos mostraban miedo. El cambio fue sutil, pero innegable. El aire que unos segundos antes me parecía liberador, se tornó denso, cargado, como si el mismo universo hubiera dado marcha atrás. El viento cruzó el jardín con una fuerza helada que me cortó la piel, pero no era solo frío. Era otra cosa. Una presencia distinta. Rocky, que hasta ese momento había sido mi ancla, ahora se mostraba inquieto. Sus patas se afirmaban con fuerza en la tierra, su lomo erizado y sus ojos, esos ojos que siempre me transmitían calma, estaban ahora llenos de una alerta que no conocía. Me giré hacia la casa.
Las luces parpadeaban, proyectando sombras irregulares en las paredes. Algo se movía dentro. Lo supe sin necesidad de verlo. Lo sentí en lo más profundo como una advertencia ancestral, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo no estaba bien. Rocky soltó un leve gruñido bajo pero firme. Lo tomé como una señal. Corrimos juntos hacia la casa, y al abrir la puerta, el silencio que nos recibió fue más aterrador que cualquier ruido. Todo estaba intacto y sin embargo no era igual. La sala tenía la misma disposición, los objetos estaban en su lugar, pero había una energía distinta, una vibración en el aire que me erizaba cada centímetro de la piel. Rocky no entró del todo. Se quedó en el umbral con el cuerpo tenso, mirando hacia el pasillo. Yo avancé unos pasos, llamando su nombre. Rocky, ven conmigo. Pero no se movió. Lo miré y entendí. No era que tuviera miedo de entrar. Es que sentía que no debía hacerlo. Como si lo que nos esperaba adentro fuera solo mío. Mi camino. Mi herida. Me armé de valor y avancé sintiendo como el silencio se hacía más pesado a cada paso. El pasillo parecía más largo, más oscuro. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué era esto? ¿Qué parte de mí quedaba aún por enfrentar? Había mirado al pasado, me había perdonado. ¿Qué quedaba entonces? Al llegar al final del pasillo, lo vi. El espejo. El mismo de antes, pero esta vez no reflejaba la sala detrás de mí, ni a mí mismo. Reflejaba una escena antigua, un recuerdo congelado en el tiempo, yo, siendo niño, solo en una habitación, mirando hacia una puerta cerrada, esperando que alguien volviera. Mis piernas flaquearon. El dolor fue inmediato. No físico, sino emocional. Esa soledad antigua olvidada, ahora me atravesaba con la crudeza de lo no resuelto. El pequeño yo en el reflejo no lloraba. Solo esperaba. Esperaba algo que nunca llegó. Me acerqué lentamente con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Extendí la mano hacia el cristal, queriendo tocar esa imagen, abrazar a ese niño, decirle que ya todo estaba bien. Pero en cuanto mi dedo rozó la superficie, la imagen desapareció como humo disipándose en el aire. Me quedé allí con la mano extendida y los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que quizá aún no me había perdonado del todo. Salí del pasillo como quien vuelve de un sueño largo, pero esta vez con los ojos verdaderamente abiertos. La casa, aún en penumbra, ya no me intimidaba. Rocky seguía allí esperándome con la misma paciencia de siempre, como si supiera que ese viaje interior había sido necesario. Me arrodillé a su lado y apoyé la frente en su cabeza, sintiendo como su calor me traía de regreso al presente. Por primera vez en años, respiré sin peso. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin me había atrevido a mirarlo. Caminamos hacia el jardín otra vez, bajo un cielo que empezaba a despejarse. Las sombras seguían ahí, pero ya no tenían poder. Miré a Rocky y comprendí que nunca fue solo un perro, fue testigo, guardián y espejo de lo que no supe decir en voz alta. No me protegía de algo externo, sino de mí mismo. Y en ese reconocimiento, algo dentro de mí renació. Porque a veces la traición no viene de otros, sino de nuestra propia negación. Y es entonces cuando la lealtad más pura, la que no pide explicaciones, como la de un perro, nos recuerda que hasta el alma más rota puede aprender a empezar de nuevo.